Nos dijeron que viniéramos en paz. No solo nos dijeron, nos ordenaron. Cada diplomático, cada oficial, a todos los soldados enviados a la cumbre de Vega se les metió en la cabeza la misma frase. No es la guerra de la tierra. No son conquistadores. Son invitados. Representan a la humanidad, y escuchamos. La mayoría de nosotros llegamos con trajes limpios, botas lustradas y fundas vacías. Sonrisas que no pretendíamos. Nos portamos bien incluso cuando el aire apestaba. De superioridad alienígena y falsa civilidad. La cumbre se celebró en Chairo, un planeta neutral situado en el límite del núcleo galáctico. Grandes torres flotaban sobre océanos de brillante niebla azul, extraterrestre especies de más de 60 sistemas reunidos bajo el lema de la paz, y allí estamos eran. La humanidad, los recién llegados, la variable impredecible, la especie no uno quería admitir que tenía miedo. Nos llamaban primitivos a puerta cerrada. Dijo que éramos reaccionarios, emocionales, demasiado inestables para la política interestelar. Nos sonrieron a la cara y advirtieron a sus hijos sobre nosotros a nuestras espaldas. Mantuvimos la boca cerrada, seguimos el protocolo, jugamos el juego, pero nunca iban a haber paz. No cuando el almirante Kerbin estaba sentado frente a un señor de la guerra darbiano, cuya especie esterilizó una colonia entera de la Tierra hace 2 años antes. No cuando los Trelsari aún intercambiaban prisioneros humanos por pruebas cibernéticas. No cuando cada propuesta de tratado venía acompañada de condiciones humillantes. Entregar los derechos mineros, reducir la flota a producción, abandonar los asentamientos exteriores. Fue una sangría lenta, una forma educada de diciendo, haz fila o muere en silencio. Esa mañana empezó como cualquier otra. Yo fui asignado como destacamento de seguridad al comandante Ryland, uno de los oficiales terrestres de más alto rango en la sala. El tipo había sido un muro desde el primer día, mandíbula cuadrada, mirada fría, postura militar, que no se relajaba ni siquiera mientras dormía. Había luchado en el conflicto de Europa. Perdido 2 escuadrones bajo su mando tenían la reputación que hacía que los hombres inferiores se mantuvieran firmes en su presencia. Estábamos situados justo afuera del Salón de los Acuerdos. Había una enorme cúpula hecha de metal translúcido que brillaba como agua bajo la luz del sol. Dentro, los grandes nombres hablaban de paz mientras el resto nos quedábamos alerta, con las manos apoyadas cerca de fundas que no contenían nada más que espadas ceremoniales. Y entonces se cortó la señal, sin avisos, sin interferencias, solo silencio. El resplandor de la cúpula se atenuó. El brillo cesó, y todos en la sala se giraron hacia las puertas blindadas. Fue entonces cuando oí los gritos. No eran gritos normales ni pánico, sino masacre. Uno de los guardias, un arbealino, alto y con aspecto de insecto, intentó comunicarse por radio. No hubo respuesta. Otro abrió el panel lateral para acceder a la seguridad de emergencia. Protocolos. Su cabeza explotó antes de que tuviera la oportunidad. No sé quién disparó primero, pero sé quién cayó primero. Humanos. 4 enviados de la Tierra abatidos en menos de 30 segundos, sin aviso, sin negociación. Nos tendieron una emboscada. El comandante Ryland ni se inmutó. Mientras la mayoría de las demás especies se apresuraban a entrar, caos, ya sea corriendo hacia las salidas o cambiando a posiciones de combate, se quedó aún así, sacó la espada ceremonial de su cadera y dijo solo una cosa. Activar contingencia 9. Me quedé paralizado. Eso no era el protocolo. La contingencia 9 era, nunca se habló de ello en público. Era una maniobra de alto nivel, bloqueada tras la más alta autorización de seguridad. Algo que incluso el Senado de la Tierra negó que existiera. Ryland no esperó. Golpeó el mango de la cuchilla, golpeó una consola oculta incrustada en la pared. El metal se quebró, revelando un pequeño panel recubierto de tecnología humana. Presionó la palma de la mano contra el escáner. Y fue entonces cuando ocurrió. Desde la órbita, 8 cruceros furtivos se desenmascararon. Desde el subsuelo, las cápsulas de desembarco se lanzaron directamente a través de la superficie de Kirrot. Desde las espadas ceremoniales en nuestras caderas, la empuñadura mecanizada, las cerraduras se liberaron, extendiéndose hacia los rifles de pulso. Los extraterrestres pensaron que habíamos venido, desarmados,
Se equivocaron. No llevamos armas a su cumbre de paz. Éramos las armas. Los guardias que me acompañaban, hombres tranquilos y de rostro pétreo como yo, todos habían sido entrenados en visibilidad cero, combate en cuarteles, sin exoesqueletos ni cascos, solo músculos terrestres y precisión brutal. Los que nos atacaron no duraron ni 10 segundos. Huesos rotos, extremidades rotas, armas utilizadas contra ellos. Sangre no toda humana pintó las paredes. Raylan pasó por encima de un cuerpo tembloroso de Trelawney, levantó el cañón de plasma del enemigo y murmuró: «Las conversaciones de paz han terminado», y así, la humanidad dejó de fingir. Parecía que la atmósfera cambió. No el aire, sino la atmósfera de toda la galaxia. En un solo acto todo cambió. Los susurros que habían seguido a la humanidad, los rumores, el miedo, la sospecha, todo encajó. Me quité los guantes. Raylan no volvió a hablar. No hacía falta. La orden había sido dada. La contingencia 9 no era una operación táctica. Respuesta. Era un mensaje. No para los extraterrestres, ni siquiera para nuestros aliados. Era un mensaje para nosotros. Basta de fingir. Lo seguía a través de la explosión rota. Puertas. El rifle de pulsos estaba bloqueado y cargado. La aleación alienígena silbó y ardió desde quemaduras de plasma y balas explosivas. La seguridad interior de Kairoth había sido... Nos invadieron en segundos. Ni siquiera sabían que estábamos incrustados debajo de la cumbre. Cientos de operativos, hombres y mujeres despojados de identidad. Quirúrgicamente mejorados. Entrenados en programas de sombra profunda que ningún civil sabía que existían. Sus registros no existían. Sus pedidos llevaban años esperando. Me crucé con un equipo de desembarco terrestre que avanzaba en formación. Por el pasillo, elegante armadura negra, visores cromados, botas magnéticas resonando en unísono. Ni una palabra pronunciada. Cada movimiento era violencia precisa. Uno de los extraterrestres, un diplomático haitiano, pasó corriendo junto a mí, gritando, desarmado, suplicando, pidiendo ayuda en un idioma que entendía a medias. Raylan ni siquiera lo miró. Oí un disparo por detrás. Silencio. ¿Por qué ahora?, le pregunté. No porque quisiera una respuesta. Porque necesitaba creer que la había. No respondió. De inmediato, llegamos de nuevo al Salón de los Acuerdos, el lugar donde hace apenas 2 horas. Las razas habían firmado un borrador sin valor que pedía una paz duradera. Ahora el salón había escombros, sillas destrozadas, pilares destrozados, sangre en las baldosas de vidrio. Las especies alienígenas yacían muertas. Sus guardias ejecutados, sus enviados silenciados ante incluso podrían emitir una protesta. Los operativos terrestres se movían con indiferencia quirúrgica, barriendo a través de los lados cámaras, recuperando evidencia, aislando a los sobrevivientes. ¿Has leído alguna vez el informe Carnith?, preguntó finalmente Raylan. Fruncí el ceño. ¿Ese archivo clasificado nivel Omega? Sonrió con suficiencia. No es un archivo. Es mentira. La masacre de Carnith no salió como te dijeron. ¿Crees que la humanidad está paranoica? Deberías haber visto lo que... Consejo enterrado. No hablé. Solo mantuve mi rifle firme mientras bajábamos. El salón lateral donde la Junta de Arbitraje Galáctico había estado celebrando su sesión secreta. Nos tendieron una trampa, él continuó. Esta cumbre no era para negociar con nosotros, era para acorralarnos. Por eso querían el desarme. Por eso no necesitaban que ofreciéramos una defensa real. Querían una tierra obediente, pacífica y débil. ¿Pero lo sabíamos?, pregunté. Se detuvo. No, dijo. Lo sospechábamos. Eso es lo que pasa con ser la nueva especie del barrio. Aprendes rápido o... mueres. Presionó un panel oculto junto a la pared y una sección de la piedra se abrió, revelando una escalera, descendiendo a las profundidades de las subbóvedas de Kirath. Se equivocaron, dijo. Pensaron que éramos animales. Creían que nuestra historia bélica nos hacía incapaces de alcanzar las estrellas. Me miró y sus ojos no eran fríos. Eran tranquilos, firmes, controlados. No se dieron cuenta de que recordábamos lo que intentaban decir. No entendí la última parte, no entonces, pero lo seguí por las escaleras de todos modos. En órbita, el resto de la galaxia observaba y entraba en pánico. Kairoth nunca estuvo destinado a ser escenario de conflictos.
No tenía red de armas ni sistemas de defensa planetaria. Eso fue intencional. Neutralidad dijeron que había un lugar más allá de la guerra. No consideraron que pudiéramos traer la guerra al interior. Los cruceros furtivos los descapotables sobre el planeta no eran activos militares comunes. Formaban parte del proyecto Voto de Hierro. La flota negra de la Tierra, punto iniciativa. Barcos que no tenían firmas de calor, ni etiquetas de identificación, ni tripulación registrada. Barcos fantasmas, irrastreables, inexplicables, imparables. No habían disparado ni un solo tiro. No era necesario. La sola amenaza detuvo las flotas galácticas. La órbita de Chirrut ahora estaba rodeada por docenas de naves de la Armada Celian, el Sindicato Darbiano, la Unión de Bark, y ninguno de ellos se atrevió a acercarse. Porque ahora no solo tenían miedo de las armas de la Tierra, tenían miedo de la voluntad de la Tierra. De vuelta en las subbóvedas, Raylan y yo llegamos a una cámara de seguridad. Enterrado bajo kilómetros de piedra y aleación, una docena de guardias alienígenas estaban apostados allí, todos con armadura pesada, confundidos, con las armas a medio desenvainar. Di un paso adelante para desescalar. Raylan disparó primero. La sala estalló en caos. Dejé caer a dos antes incluso de que giraran sus armas. El resto cayó bajo el fuego de los operativos terrestres que descendían, abriéndose paso por los costados, paredes y trampillas del techo. Cuando el humo se disipó, Raylan se trasladó a una habitación cerrada. Puerta de la cámara. Brillaba con símbolos arcanos, cifrado bar. No debería haber sido accesible para nosotros, pero Raylan sacó un chip de debajo de su cuello y lo insertó en el panel. Clic abierto. Dentro. No era una sala de guerra, ni una bóveda, ni una prisión, y lo que vi dentro de esa sala destrozó cualquier duda que aún tuviera sobre el propósito de la cumbre. Había niños humanos, docenas, tal vez más. No estaban encadenados. No estaban ensangrentados, pero sus rostros estaban pálidos, los ojos hundidos, los movimientos robóticos. Yo entré. Un niño me miró, parpadeando lentamente y susurró algo. No lo entendí. No parecía tener más de 10 años. ¿Qué es esto?, pregunté. Raylan no respondió de inmediato. Caminó entre ellos como si los conociera. Estos eran los supervivientes de Stellin. Prime, dijo finalmente. Parpadeé. Esa colonia fue aniquilada. No hay supervivientes. Sí, dijo. Eso dice el informe porque el Consejo nos obligó a escribir. Así fue. Se me revolvió el estómago. Stellin Prime no era solo colonia. Fue uno de los primeros asentamientos planetarios conjuntos exitosos de la Tierra. Ingenieros, familias, científicos, más de 5,000 almas. Oficialmente, la historia había sido saboteada por piratas. Total destrucción. A la Tierra no se le permitió tomar represalias debido a la jurisdicción del Consejo. Pero no todos habían muerto. Algunos habían sido secuestrados, utilizados, estudiados, silenciados y ahora estaban aquí, debajo del llamado Salón de la Paz. Y éramos los únicos. ¿Quién lo diría? Fuera de la cámara, cundía el pánico. Los medios de comunicación extranjeros, transmitiendo el incidente en vivo, distorsionando la historia y haciéndonos pasar por agresores. La Tierra asalta Kirat, se desata la traición humana. La diplomacia termina en sangre. No importaba. Las imágenes no podían ser falsificadas. El Consejo había mentido. El anfitrión, las razas eran cómplices. Su paz era una mentira envuelta en genocidio. Y ya no nos portábamos bien. Raylan dio la orden. Transmitieron todo. La transmisión se transmitió en vivo. No lo ocultamos, no lo editamos. Les mostramos a los niños las prisiones ocultas, los extraterrestres, experimentos. Mostramos los símbolos, las ubicaciones, los sellos del Consejo, y la galaxia observaba en silencio. No había terminado. Mientras extraíamos a los supervivientes, el Consejo desplegó a sus ejecutores de élite. No soldados, sino ejecutores del silencio, el orden de los armónicos. No estaban limitados por raza ni planeta, sirvieron al Consejo Central. Su trabajo era simple: eliminar cualquier cosa que amenazara la imagen del orden. Aparecieron a través de agujeros de gusano. 11 de ellos vestían una armadura biológica plateada, armas zumbando con energía de alta frecuencia. No emitieron demandas. Atacaron.
Perdimos 20 hombres en el primer ataque, pero nos subestimaron otra vez. No sabían que los habíamos estudiado, imitado sus armas, entrenado contra simulaciones, modeladas a partir de sus técnicas. No los superamos en armamento. Los sobrevivió. Vi a Ryland batirse a duelo con uno de ellos solo. El ejecutor se movía como un rayo, silencioso, fluido, cruel. Ryland peleó sucio. Cabezazos, codazos. La distracción se desvanece. Cuando el ejecutor finalmente cayó, Ryland no se detuvo. Para celebrar. Recargó. Afuera, el consejo finalmente rompió el silencio. Ellos pidió que la tierra se calmara, que cesara toda violencia y se sometiera a investigación. Ryland se rió cuando llegó el mensaje. Caminó hacia la central nodo de transmisión, sangre goteando de su mandíbula, y dijo solo 2 palabras. No. Entonces nos quitó los pies. No estábamos allí para conquistar. No estábamos allí. Incluso allí para vengarnos. Estábamos allí para recordarle a la galaxia una cosa simple. La humanidad no olvidan. Esterilizan nuestras colonias. Nosotros recordamos. Se llevan a nuestros hijos. Nosotros recuerden. Se sientan en mesas fingiendo paz mientras ocultan a nuestros muertos bajo sus pasillos. Recordamos. Y cuando recordamos, traemos el infierno con nosotros. Al terminar la extracción, Ryland recibió una transmisión del alto mando de la Tierra. No nos detuvieron, no se disculparon, simplemente confirmaron la activación del protocolo Ashefall. Eso significaba una cosa. Ya no solo tomábamos represalias, estábamos cortando lazos. El gobierno de la Tierra se retiraba de toda la galaxia, tratados, disolviendo el reconocimiento del Consejo y entrando en modo militar autónomo. Todas las naves terrestres operaban ahora bajo la doctrina de guerra. Todos los soldados estaban autorizados para la acción. Todas las colonias se aconsejó fortificar, y todas las especies que observaban el arroyo ahora lo entendieron. La paz era su objetivo, pero la supervivencia es nuestra. El último niño salió de la bóveda, sosteniendo la mano de Ryland. El niño lo miró y le preguntó, ¿nos vamos a casa? Ryland no sonrió, pero su voz tampoco tembló. Sí, chico, dijo, lo eres. Soltó la mano del chico y se volvió hacia mí. Ya hemos hecho suficiente daño aquí. Vámonos. Asentí, todavía conmocionado, todavía procesando. No estaba seguro de si lo que hicimos fue justicia o venganza. Pero de una cosa estaba seguro. No empezamos esta guerra, pero seguro que lo acabaremos. La galaxia no se tomó nuestro silencio a la ligera. En 3 horas estándar, los mundos del Consejo estaban en total bloqueo diplomático. Las patrullas fronterizas se duplicaron. Las rutas comerciales se suspendieron. La Tierra fue etiquetada como actor deshonesto, y se puso una alerta roja en cada nave humana conocida, militar o civil. Nos llamaban la especie rota. Era irónico, la verdad. Hemos terminado. Todo para ser civilizados. Nos unimos a sus consejos, firmamos sus tratados. Actuamos según sus reglas, incluso cuando esas reglas llevó a que masacraran a nuestra gente. Ahora que finalmente nos pusimos de pie, nos llamaron peligrosos, nos llamaron locos. No nos llamaron equivocados. De vuelta a tierra, el cielo estaba despejado. Algo extraño considerando que ahora estábamos en guerra con la mitad del universo conocido. Pero eso es. Lo que pasa con la Tierra es que siempre hemos vivido con amenazas. Nunca necesitamos paz para sobrevivir. Solo necesitábamos tiempo. Tiempo de prepararse. Tiempo de construir. Y eso es precisamente lo que habíamos hecho durante décadas. El público no lo sabía. No del todo. La mayoría pensaba que la escalada militar era solo precaución. La mayoría pensaba que las historias del proyecto Halo Negro eran puras tonterías. Hasta la transmisión Gavel. Ese fue el punto de inflexión. La transmisión Gavel proviene de un planeta llamado Daron 2. Un mundo de consejo de tamaño mediano que alberga a más de 4.000 millones de habitantes. No era un mundo militar, ni siquiera era estratégico. Era simbólico. Ahí es donde el Consejo había anunciado en directo en una transmisión un voto de condena. Los embajadores de cada raza se reunieron, con túnicas ceremoniales, y declararon públicamente la humanidad como una fuerza hostil y autorizó la intervención militar.
Lo hicieron parecer justo. Lo hicieron parecen limpios. No creían que responderíamos. Pensaban que la Tierra seguía rogando por un lugar en la mesa. No sabíamos que ya habíamos creado el nuestro. El protocolo Ashfall no fue solo una maniobra política, fue un cambio, una muerte. Comando enviado a través de relés del espacio profundo, activando flotas durmientes, plataformas orbitales y una IA de visión negra que ha permanecido inactivo durante años. La transmisión de Gable se emitió a las 12:06 hora galáctica. A las 12:22 la transmisión terminó abruptamente. La pantalla se quedó en negro. La última imagen que vi fue el cielo sobre Dersian 2 girando para disparar. Lo que los golpeó no fue un misil. No fue un cañón de riel ni un varilla cinética. Era la estación Prometeo. Un conjunto orbital armado que la Tierra tenía lanzado bajo la apariencia de un satélite meteorológico hace 35 años. Su haz era silencioso. Su efecto atmosférico total. Colapso. Sin explosiones, sin gritos, solo silencio. El núcleo del planeta no fue tocado. No hubo tierra quemada ni pérdida masiva de vidas. Pero todos los embajadores del Consejo en esa cámara se fueron. Cada transmisión de retransmisión, frito. La votación para condenar a la Tierra nunca llegó a los archivos. Fue la más cortés declaración de guerra que la humanidad jamás había emitido. Y decía, no se puede, para reescribir nuestra historia. Lo vi suceder desde la órbita. La nave espacial, la CNS Vengeance, flotaba en alta patrulla lunar. Ni siquiera estábamos en el primera línea, pero cuando llegaron las noticias, vi que los rostros cambiaban. No de miedo, sino de alivio. Me quité la máscara. Ya no podía fingir. No más apretones de manos con serpientes. No más observar a nuestra propia gente. Desaparecer bajo las investigaciones del Consejo. Ryland se encontraba en la posición de observación avanzada, cubierta, con los brazos cruzados sin decir una palabra. Me puse a su lado. «Atacarán de vuelta», dije. Él asintió lentamente. «Ya lo están». La represalia fue dura. El sindicato darbiano fue el primero. Uno de los brazos militares de élite del Consejo, especializados en disrupción orbital e infiltración de gas nervioso. Su mensaje era simple. Cruzaste una línea. Recibimos noticias de que un puesto de escucha humano en el borde exterior de el alcance lejano. El conjunto Vega 17 se había silenciado. El último informe mencionado naves de guerra darbianas que se aproximaban. El puesto de avanzada no estaba armado. Era una estación de relevo. Solo 37 empleados, todos desaparecidos, vaporizados. Los Darbian incluso dejaron un mensaje. Su sigilo grabado en la nube de polvo orbital, visible para cualquier nave que pasara. Querían humillarnos. No sabían qué habíamos enterrado en el Silo 6. Silo 6 no era una nave. Era un hombre. Su nombre clave era Caín. Uno de los negros de la Tierra operativos. Genéticamente esculpidos, cibernéticamente mejorados, entrenados más allá de limitación humana. Una ojiva de un solo hombre. Caín no estaba destinado en Vega 17. Había estado durmiendo en crioconservación en Rimlock, esperando un protocolo de liberación. Lo recibió ese mismo día. No enviamos una flota a... Respondan a los darbianos. Lo enviamos. No aterrizó con una cápsula de desembarco. Golpeó, atravesaron el casco. Un hombre. 18 horas. 7 barcos destrozados. Ningún superviviente. Lo único que quedó de la fuerza de ataque de Darbian fue una transmisión que Caín envió después de la misión. Recordamos, Vega 17. Después de eso, el Consejo comenzó a fracturarse. Los Celianos, conocidos por su neutralidad política, retiró todas sus naves del espacio del Consejo. Gati se negó a enviar tropas al frente. La Unión Beltor incluso reanudó las negociaciones con los de la Tierra diplomáticos. El Consejo empezó a ver la verdad. Esto no era solo una represalia. Esto era revelación. Pensaban que la Tierra era un niño volátil que intentaba jugar a la guerra, pero la Tierra era un hombre en la esquina de un bar sangrando por una puñalada, tranquilamente envolviendo la espada en tela antes de quemar toda la taberna. Pero incluso entre nosotros, entre los humanos, había fracturas. No todos estaban de acuerdo con la idea de Ryland Enfoque. El Senado de la Tierra emitió una moción de censura. Los civiles comenzaron protestando. Los medios de comunicación, finalmente liberados de la presión del ayuntamiento, se dividieron en dos.
Algunos nos llamaban héroes, otros nos llamaban monstruos. A la sombra de nuestras propias victorias, algo más oscuro estaba creciendo. Se llamaban a sí mismos los Acordado, una facción disidente formada por políticos humanos, ex embajadores, simpatizantes del excónsul. Creían que la tierra debía rendirse, que la supervivencia era mejor que la guerra. Empezaron a sabotear los relés de comunicación, a filtrar la ubicación de las naves, a matar a sus... Ryland no dudó. Los declaró enemigos de la tierra. Nosotros los cazaron como ratas, no porque estuvieran en desacuerdo, sino porque eligieron el bando enemigo en una guerra que no se trataba de orgullo. Se trataba de la memoria. Recordábamos lo que la galaxia intentó hacernos, y no íbamos a dejar que los de su propia especie les ayudan a terminar el trabajo. Recuerdo la noche en que capturamos al líder del acuerdo, el ministro Raylan Corbex, ex representante del Consejo de la Tierra. Se escondía entre los restos de un relé orbital, enviando coordenadas a señores de la guerra darvianos. Raylan entró en la celda él mismo. Yo observó a través del cristal cómo Corbex escupía sangre sobre la mesa y decía: «Este no es el camino de la Tierra. Deberíamos haber tomado el pieza. Nos has condenado a todos». Raylan se acercó. Su voz era bajo. No enojado, no cruel, simplemente definitivo. Intentamos la paz. Suplicamos la paz. ¿Sabes qué nos dieron? Se recostó. Nos dieron una fosa común y un tratado vacío. Salió caminando. La esclusa de aire se abrió 10 minutos después. Corbex nunca tuvo un funeral. Recibió una lección. La semana siguiente la Tierra liberó su nueva doctrina. Eran solo 2 líneas. No seremos gobernados. No seremos olvídalo. Cada nave humana, planeta, puesto avanzado, militar o no, comenzó a volar. La misma bandera negra, sin estrellas ni rayas, solo un círculo rojo, un ojo siempre vigilante, y bajo las palabras, llegó la paz. Quedó hecho pedazos. La galaxia nunca olvidaría a Kirat, pero recordarían aún más lo que vino después. Las órdenes llegaron sin ceremonia, sin discursos, sin juramento, sin propaganda, solo una transmisión segura. Se envía a través de 3 filtros de IA con una línea de texto roja parpadeante. Objetivo, estación de Barely. Objetivo, limpiar. No dejar rastro. Sabíamos lo que eso significaba. Barely no era un objetivo de guerra, era peor. Era un centro logístico. El tipo de lugar donde el Consejo almacenaba sus secretos y se aseguró de que ninguno viera la luz del día. Ni un solo civil a bordo. Todos con placa negra. Un archivo flotante para cosas demasiado peligrosas para borrar, pero demasiado condenatorias para... Déjame respirar. Raylan nos reunió en la sala de guerra. Su rostro era más duro de lo habitual. No cruel, no frío, solo centrado. No se trata de venganza, dijo. Se trata de la verdad. Alguien se burló. No vi quién era, pero Raylan lo oyó. Volteó la mirada lentamente hacia el otro lado de la habitación. Afilado. Tan afilado que corta acero. ¿Crees que lo que encontramos en Kiroth era malo? Preguntó. ¿Crees que lo que les hicieron a los niños Stellin fue el fin del mundo? Respiró hondo. Parelis es el fin. Comienza. Eso era todo lo que necesitábamos. No necesitábamos entender la misión. Solo necesitábamos completarlo. El CNS Vengeance salió de órbita en un apagón total pomodo. Se dirigió directamente al espacio neutral, escoltado por 2 cruceros de bomberos y una fragata furtiva tan negra que ni siquiera refleja la luz de las estrellas. Dentro de la nave todos guardaban silencio. No éramos verdes, no éramos niños. Todos en esa plataforma de desembarco habían visto combate, habían enterrado a sus hermanos, habían hecho paz con la muerte. Pero ese silencio no era miedo, era respeto. Todos sabían que este objetivo no era como los demás. Esto no era venganza. Esto era cirugía. Esto era cortarle la garganta a... enfermedad. La estación de Barely flotaba como un cadáver en la oscuridad, sin armas visibles, sin blindaje activo, sin señal de socorro. Creían que el secreto los protegería. Creían que estar ocultos significaba ser intocables. Pero la división Black Eye de la Tierra había sido rastreando a Barelis durante años. Sabíamos su ubicación, sabíamos su horario. Diablos, conocían su rotación biométrica antes que ellos. Raylan se quedó en la rampa mientras, con la cara descubierta, el casco desmontado y el rifle de pulso en la mano, no dio un grito de alarma. Discurso.
No nos dijo que fuéramos héroes. Simplemente dijo, si ven algo en una jaula, libérenlo. Si se resiste, mátenlo. Que nada saliera con vida. Entramos en la estación sin resistencia, no guardias, sin cámaras, sin defensa. Lo que lo empeoró. Ellos no estaban desprevenidos. Tenían confianza. En el interior Barley's era un mausoleo. Ellas luces parpadeaban rojas y azules en rotaciones que nunca tocaban el suelo. Las paredes metálicas zumbaban con un sonido demasiado fuerte. Fue profundo de escuchar. Se sentía en los huesos. Las puertas se abrieron antes de que llegáramos. Los pasillos giraban antes de que los recorriéramos. La estación nos observaba, no defendiéndose, solo observando. No había cuerpos, ni pasos, ni siquiera señales de vida hasta que llegamos al bloque Teta. Eso es donde encontramos la primera habitación. Parecía un hospital. Paredes blancas y estériles. Tanques de oxígeno, sueros intravenosos, atención médica automatizada, monitores, pero no había camas, solo cápsulas. Y dentro de esas cápsulas, ¿es eso humano?, preguntó uno de los novatos. Ryland dio un paso adelante con la mandíbula crispada, solo una vez, la mitad. No solo estaban experimentando con humanos, estaban cría de ellos, cruces, híbridos, cadenas de ADN empalmadas con genes del consejo. Algunos tenían espinas alargadas, otros tenían branquias, 3 ojos o piel endurecida, con escamas debajo. Algunos estaban despiertos, mirando fijamente, mudos. La mayoría no. Un niño no podía tener más de 5 años. Tenía rostro humano, ojos suaves y asustados, pero sus venas brillaban moradas. En cuanto nos vio, susurró algo que ninguno entendió. Ryland caminó hacia la cápsula. El chico no se inmutó. Extendió la mano y tocó el vaso. Ryland también puso su mano allí. Luego sacó su arma y disparó directamente a través de la cápsula. El niño no gritó. Sonrió. Y murió. No los lloren, dijo Ryland. Ellos murió hace mucho tiempo. Lo odié por eso por un segundo. Luego vi la siguiente habitación. Fue entonces cuando el odio se convirtió en algo más. Comprensión. Allí eran adultos, docenas atados a las paredes, con extremidades faltantes y tubos en la garganta, máquinas que zumbaban a pulsos que hacían que el aire supiera a hierro. Ninguna de ellas era conscientes, pero algunos aún estaban vivos. Apenas. Su especie era mixta, humanos, Trelsari, incluso algunos Gati, pero las cicatrices en sus cuerpos no vienen de la guerra, vienen de la ciencia. Ciencia enferma, retorcida, piel pelada, nervios mapeados, huesos expuestos con placas fusionadas con tejido vivo. Una pared gráficos de datos mostrados. Sujeto E14. Prueba de umbral de dolor extremo. Letal, punto límites. Sujeto G91. Borrado de memoria mediante pulso electromagnético. Sujeto H03. Viabilidad de la reproducción híbrida. Interrumpida tras la falta de respuesta. Estos no eran prisioneros. Eran los proyectos y la humanidad no eran los únicos en juego. Ryland lo descargó todo. El registros, los archivos, los videos de pruebas, las aprobaciones del consejo, y ahí estaba. Una verdad que habíamos sospechado durante años. El consejo no existía para proteger la galaxia. Existía para administrarla, controlarla. Genéticamente, políticamente, físicamente. No eran un órgano de gobierno. Eran una granja. Y nosotros, ganado. Se dio la orden. No hay sobrevivientes, no hay evidencia. Quemarlo todo. Nosotros coloqué cargas, limpié los sistemas, tomé todos los registros y depuré el resto. Pero justo cuando llegamos al punto de evacuación sonaron las alarmas. No las alarmas de la estación externo. Algo grande se avecinaba. La técnica de sensores levantó la vista de su pantalla. Pálido. Es un dreadnought de Saran. Nos quedamos paralizados. Sharn no respondieron a las órdenes del consejo. No enviaban naves a menos que fuera para aniquilar. Y eso significaba solo una cosa. El ayuntamiento no los había enviado. Alguien más lo hizo. Apenas logramos salir. La venganza tuvo que romper media docena de protocolos de emergencia para abrir un agujero de gusano desde dentro del límite gravitacional. El Jiren Dreadnought no lo siguió. No hacía falta. Lo vimos disparar justo antes de que la brecha nos alcanzara. La estación Barley y todo lo que contenía habían desaparecido, no inutilizados, borrados, y la carrera del consejo que observaba ese sector, de repente se dio cuenta de que la Tierra no había reaccionado exageradamente.
La Tierra había reaccionado demasiado tarde. De vuelta al mando, Ryland liberó los archivos. No a nuestros aliados, a todos. Sin censura, sin ediciones, solo en crudo. Brutal, ¿verdad? Imágenes de los experimentos. Funcionarios del Consejo aprobando protocolos de control de población. Mapeo de razas. Manipulación psicológica. Restablecimiento de la memoria de planetas enteros. No dijimos nada. No dijimos que te lo dijimos. Dejamos que la verdad hiciera lo que las balas no pudieron. Al anochecer, disturbios estalló en 11 mundos del Consejo. Por la mañana 2 razas enteras renunciaron sus membresías, y para el final de la semana, 4 más abrieron canales diplomáticos con la Tierra. No alianzas, no conversaciones de paz, solo una frase. No lo sabíamos. Queremos hablar. Fue trabajando. Pero Ryland no estaba satisfecho. Esto no es justicia, dijo. Esto es supervivencia. Y sobrevivir significa terminar lo que empezamos. ¿Qué dices?, pregunté. Se giró hacia mí con ojos que habían mirado a monstruos en la oscuridad y se negó a parpadear. Digo que es hora de quemarles el corazón. El corazón del Consejo no tenía nombre. Ningún mapa estelar marcaba su órbita. No la CIA de navegación podían fijarse en él. Lo llamaron el núcleo. Y si eso suena vago, eso es porque así lo querían. Las únicas personas que lo habían visto y regresado eran los ancianos del Consejo y sus armonizadores de élite, fanáticos vestidos de plata que hablaban como predicadores y mataban como cirujanos. Pero Ryland tenía un nombre, no un mito. Selveron. Enterrado bajo 6 capas de señuelos, oculto tras anomalías de radiación y simulaciones de agujeros negros, Selveron era la última bóveda del Consejo, el origen de sus documentos fundacionales, archivos genéticos, registros de guerra y sistemas de seguridad. No era una fortaleza, era un interruptor de seguridad. Si el Consejo se viera realmente amenazado, se retirarían a Selveron, bloquearían la galaxia y borrarían especies enteras si necesitaba. Y Ryland quería tomarlo, no por poder, ni por influencia. Él quería quemarlo. No volábamos en flota, volábamos en silencio. Pequeño. Una sola corbeta negra, la Harbinger, equipado con placas de piel plegada, motores amortiguados por pulsos y suficiente antimateria. Los intrusos que buscan cráteres en un continente. Tripulación. 10, todos cuidadosamente seleccionados. Ryland al timón. Yo como jefe de campo. 6 operadores de Black Eye. 2 activos no registrados. Uno en ninguno de ellos confié desde el principio. Se llamaba Marik, exdiplomático. Se volvió infiltrado. Demasiado limpio. Demasiado silencioso. Nunca rompió filas. Nunca rompió broma. Hablaba 6 lenguas extranjeras, pero nunca decía malas palabras en inglés. No luchó en el ataque de Kirath, ni siquiera apareció durante Varelis. Ryland lo defendió. Dijo que tenía acceso. Yo no discutí, pero lo observé con atención. El viaje a Selveron me llevó 4 saltos a ciegas, sin señales, sin rastros. Para cuando alcanzamos el velo exterior, volábamos a ciegas. Nuestra nave casi se rompe cruzando la atmósfera. Blitfield. La gravedad aumentó y luego desapareció por completo. Durante 4 minutos estuvimos, al revés, gritando ante la materia que se derrumba. De repente, silencio. Selveron colgaba en la oscuridad como un cadáver. Dios. Sin sol, sin lunas, solo un monolito de metal negro, demasiado liso para ser natural, con un azul tenue pulsante en los bordes. No se ven armas ni patrullas. La voz de Ryland llegó por el comunicador. Recuerda este momento. Esta es la última vez que la galaxia sentirá paz. Caímos a pie, sin lanzaderas. Usamos marcos de infiltración, trajes exo diseñados para una huella cero, entrada silenciosa, color negro como aceite, equipado con malla de gravedad, sin emisiones de retroceso. La superficie de Selveron parecía vacía, pero bajo la corteza había kilómetros de corredores, cámaras, bóvedas y lo primero que vimos al entrar en un cementerio. Ni huesos ni cadáveres, barcos. Miles de ellos, antiguos, medio derretidos, algunos aún brillando con cicatrices de radiación. Naves terrestres, transportes de terciopelo, incluso colmenas Gatti. Restos nunca reportado.
Buques listados oficialmente como desaparecidos o perdidos en batalla. No se perdieron, fueron enterrados. Silenciados. Una advertencia para cualquiera que haya visitado este lugar. Estábamos demasiado avanzados en el cuidado. Los pasillos estaban llenos de vida, no con gente, con datos. Las paredes brillaban tenuemente, vivas con el cableado neuronal que alimentaba la IA del Consejo. Cada paso desencadenaba un pulso. Cada respiración resonaba como si no pertenecía. Merrick nos guió con una precisión inquietante. ¿Sin guardias?, pregunté. Negó con la cabeza. No necesita guardias. Respiras algo malo aquí. Reescribirá tu ADN. Ryland siguió moviéndose. Este lugar era. Nunca estuvo previsto que lo atacaran, dijo. Creían que solo el miedo lo protegería. Recorrimos 6 cámaras antes de que nos topáramos con nuestro primer obstáculo. Ni una pared ni una torreta, un hombre. Estaba de pie en el centro del pasaje. Túnicas plateadas, columna vertebral acorazada, ojos como metal líquido. No hay arma. De todos modos, levantamos la nuestra. No se inmutó. Date la vuelta, dijo con calma. Tu especie no está autorizada aquí. Ryland dio un paso al frente. Ninguno era tuyo cuando llegó. El armonizador sonrió. Diferencias. Aprendimos a obedecer. Diré esto. Se movió rápido. Más rápido que cualquier cosa que haya visto. Recorrió 10 metros en menos de un segundo. La palma, brillante con una energía conmocionante, se dirigió directamente al pecho de Ryland. No importó. Ryland no se movió. Dejó que el impacto impactara y luego detonó las placas reactivas en su armadura de pecho. El brazo del armonizador se rompió con el impacto. Sus costillas se doblaron en como papel. Cayó. No nos detuvimos. Llegamos al archivo de comando dentro del LoRa, una esfera suspendida en un campo magnético, girando constantemente, codificada con millones de cadenas de datos vivientes. Cada orden, cada especie borrada, cada traición. Este era el cerebro, el corazón negro del control galáctico. Plantamos el cargas, ni nucleares ni EMP, algo peor. Grabadores de memoria diseñados para reducir todos los datos a cenizas moleculares. No solo borrar eso, hazlo para que nunca más se supiera. Merrick se acercó a la consola. Empezó a quitarse las capas de seguridad como si nada. Fue entonces cuando supe que había estado aquí. Antes, aparté a Ryland. Este tipo no es un espía. Es uno de ellos. Ryland me miró fijamente. Me dio mucha pena. Lo sé, eso me detuvo. Entonces, ¿por qué traerlo? La voz de Ryland se redujo a un susurro. Porque sabe dónde está en la lista genética de asesinatos, es... Me quedé paralizado. Eso era una leyenda. Un mito contado en... cuarteles de operaciones encubiertas donde el Consejo mantenía un algoritmo genético de cada especie viva con programables códigos de extinción. Armas de arco que podrían atacar linajes. Planetas enteros podrían esterilizarse con una única hebra de gas diseñado específicamente para la biología de una raza. Ryland señaló la siguiente cámara. Está ahí. Y Merrick ya estaba a mitad de camino a la puerta. En cuanto entramos, la temperatura bajó. La cámara no era de metal caliente como el resto. Era piedra, vieja, tallada, y en el centro, un sarcófago de 10 metros de largo, entrelazado con energía, conductos. Dentro no había un cuerpo. Era una forja. Un núcleo de IA viviente, diseñado para escribir extinción. El Consejo no solo se había preparado para la guerra, se preparó para la aniquilación, Merrick. Ryland ladró. «¡Ábrelo!». Fue entonces cuando se giró y por primera vez, una vez sonrió. No con amabilidad, sino con compasión. «No puedo», dijo. «¿Por qué?». «Porque ya estaba activo». Antes de que nadie pudiera moverse sonaron las alarmas. La IA dentro de la forja se llenó de luz. Una voz resonó en docenas de idiomas. La mayoría los desconocía. Una palabra se repetía. «Borrador». Comenzó una cuenta regresiva. «Merrick, ¿qué demonios hiciste?», grité. «No lo hizo», respuesta. Ryland le disparó en la pierna. Merrick cayó gritando, agarrándose la muslo. «No lo activé», jadeó. «En cuanto entraste en esta habitación lo hizo. Está programado para autoactivarse, ante la presencia de un abogado. ¿Puedes detenerlo?». No. Ryland miró fijamente la forja. «¿Cómo? ¿Cuánto tiempo?». Merrick miró los números. 7 minutos. No pudimos escapar. Una explosión arrasaría el planeta. No pudimos pedir ayuda. Nos pusieron en la lista negra. No podíamos desactivarlo. El sistema no tenía interruptor de seguridad. Pero podíamos hacer una cosa.
redirigirlo. La forja no era solo un arma, era un mensajero. La idea de Ryland era una locura, tan loca que podría funcionar. No podríamos apagarlo, pero podríamos proporcionarle nuevas coordenadas. Merrick se resistió. No te ayudaré a quemar este lugar. Ryland me miró. Dispárale. No lo hice. Dudé. No apunté a la pierna. Le di en el estómago. Él gritó. Luego empezó a escribir. Redireccionamos el vector objetivo. En lugar de liberarlo en Selveron, lo enviamos a la flota del Consejo más cercana. Más de 30 naves capitales en órbita, esperando para desplegarse una vez que el arma confirmara la invasión de la Tierra. La ironía, se convirtieron las primeras víctimas de su propio programa de genocidio. En Usuro Togagu, el arma pulsó. Una onda expansiva silenciosa, nada visible pero en órbita caos. Naves cerradas abajo, el casco se agrieta, las tripulaciones mueren en segundos. La forja había reescrito su biología para autodestruirse bajo el flujo gravitacional. Observamos la transmisión en silencio, hasta que Ryland finalmente dijo, «Ahora nos vamos». La huida no fue limpia. Armonizadores nos acosaron al salir. Perdimos 2 hombres, pero lo logramos. Mientras Selveron ardía detrás de nosotros, el Harbinger saltó de vuelta al espacio conocido, de vuelta a la guerra. Pero nosotros no regresamos con miedo. Regresamos con influencia, con verdad, con el tipo de arma que ninguna especie del Consejo podía ignorar. Y Ryland tenía un último mensaje que enviar, transmitido en todos los canales abiertos en todos los idiomas conocidos. Su rostro sereno, su voz claro. Construiste un sistema destinado a borrarnos, fracasaste. Ahora te borramos. Creímos que la destrucción de Selveron lo acabaría. Pensamos que una vez que las bóvedas sucias del Consejo quedaron expuestas, una vez que su arma de extinción se volvió contra sí misma, flota, la galaxia se derrumbaría. No lo hizo. Se rompió. El vacío de poder agrietó El núcleo galáctico se partió en 2. Todas las facciones que alguna vez se arrodillaron ante el Consejo se levantaron, con cuchillas afiladas y un hacha para afilar. El Gati Hitchgemani acusó al Beltor Unión de conspiraciones con la Tierra. El combinado Trelzari declaró la ley marcial en 5 sectores. Los Celianos lanzó una retirada de tierra arrasada de todas las colonias diplomáticas. Y la Tierra, nosotros no tuvieron que disparar ni un tiro más. Se estaban quemando sin que nosotros moviéramos un dedo. Pero Ryland no, sonriendo. Este es el momento más peligroso, me dijo. No porque nos odien, sino porque ahora no tienen nada que perder. Tenía razón. Los enemigos desesperados no piden la paz. Buscan una última arma y lo encontramos. Retomamos la transmisión 2 días después de que Selveron se apagara. Cifró un antiguo código de guerra terrestre, algo que no habíamos usado desde el colapso de Europa. Ryland lo reconoció, inmediatamente. Provenía de Spectre 5, una estación de retransmisión fuera de la red abandonada por la Tierra. Hace años, después de que el Consejo prohibiera compartir información de inteligencia militar, nadie debería haber estado vivo allí, pero alguien estaba. La transmisión fue corta, 6 palabras. Se perdió una pieza, comandante Ryland, sin nombre, sin coordenadas. Solo un muerto canal y una voz que Ryland no había escuchado en más de una década. Su antiguo comandante, el comandante Halrich Kane. Kane no era un héroe de guerra, era el modelo de todo. La división Black Eye se convirtió. Entrenó a Ryland. Lo construyó, lo dominó, lo transformó. De soldado a fantasma. Era brillante, implacable, preciso. Y durante el colapso de Europa, cuando la mitad de las fuerzas de la Tierra fueron emboscadas, desapareció, dado por muerto. Pero Ryland nunca se lo creyó. No moriría en silencio, dijo Ryland una vez. Es demasiado orgulloso para eso. Resulta que tenía razón. Rastreamos la señal hasta el borde del espacio muerto, una zona de fractura entre agujeros de gusano colapsados donde los sistemas de navegación se volvieron estáticos y los barcos desaparecieron por diversión. Solo un loco, un hombre viviría ahí fuera. O un traidor. Saltamos a ciegas. Harbinger se desnudó, al modo sigiloso. Sin baliza ni refuerzos, solo Ryland, yo y 4 personas seleccionadas fantasmas. Cuando aterrizamos en Spectre 5, el aire olía a óxido y sangre vieja. Ella estación seguía funcionando.
aún calentita. Dentro encontramos a Caín todavía vivo, todavía sonriendo, y detrás de él, un extraterrestre, Trelseri, alto, de ojos negros, cubierto de cicatrices ceremoniales, un sacerdote del consejo. Debería matarte, dijo Ryland. Caín parecía que no había envejecido ni un día, todavía afilado, todavía de pie como un soldado con la espalda contra la pared y su mente 3 pasos por delante de todos los demás. Podrías intentarlo, dijo Caín, pero no lo harías. Nunca escuchas lo que te ofrezco. Estás trabajando con ellos. Caín se encogió de hombros. ¿Trabajando? No. ¿Reteniendo? Sí. Este sacerdote no vino aquí. Lo traje de Selveron antes de que iluminaras el lugar. Di un paso adelante con el arma desenvainada. Lo destruimos todo. No, dijo Caín. Destruiste lo que podía haber. Pero el Consejo no almacena su poder en armas, naves ni archivos. Lo almacena en personas. Ryland miró al sacerdote. ¿Qué es? ¿No qué? Dijo Caín. ¿Quién? Este es el anciano Baot, tercer asiento del círculo fundador, guardián del hilo de la memoria. Ryland apretó la mandíbula. Eso es imposible. Fue crioconservado, escondido, probablemente destinado a ser revivido después de la guerra, una vez que ella Galaxia recuperó su forma original. ¿Y lo mantuviste vivo? Lo estudié. Ryland. Los ojos se entrecerraron. ¿Para qué? Caín sonrió. Porque sabe lo último. Protocolo. No sabíamos qué quería decir Caín en ese momento, pero esa frase se quedó grabada. El último protocolo, fuera lo que fuese, Ryland también lo sabía. No lo demostró en su rostro, pero había servido con él el tiempo suficiente para notar la tensión cuando crepitaba detrás de su silencio. Dio un paso adelante y bajó el rifle. ¿Cuál es el precio? Preguntó Ryland. Caín arqueó una ceja. Todavía no te lo he ofrecido. Te conozco, dijo Ryland con frialdad. No nos llamas aquí a menos que quieras algo. Caín se acercó a la consola y se detuvo. Un mapa antiguo. No sistemas estelares, ni rutas militares, sino cadenas genéticas. Miles de millones de ellos, cada uno etiquetado por especie, edad, origen, ubicación. Esta, dijo Caín, es la red de extinción del Consejo. Encontraste un fragmento. En Selveron, pero no encontraste el núcleo. Este mapa, así es como lo borran civilizaciones de la existencia sin siquiera disparar un tiro. Tú introduces la cadena. Envía desencadenantes biológicos ocultos en envíos de alimentos, sistemas de agua y atmósferas planetarias. Miró a Ryland directamente a los ojos. Y la cadena de la Tierra está activa. El silencio golpeó más fuerte que un disparo. Ryland no se movió. ¿A qué te refieres con activo? Pregunté. Caín se acercó a un grupo de cadenas. Una brillaba roja. Alguien activó la Tierra secuencia de muerte hace 12 horas. Liberación lenta en colonias periféricas. Se propaga de nuevo a Terra. Colapso total. En 3 meses. No dije que destruimos el sistema. Destruiste el de Selveron. Nodo. Pero la cadena de respaldo se almacenó aquí en la mente de Baoth. Y ahora se está implementando. Ryland miró al sacerdote. ¿Se lo dijiste? El sacerdote no respondió. Caín respondió por él. No. Yo lo extraje. Mañana estará con muerte cerebral. Quería ponerle una bala en la cabeza a Caín allí mismo, pero Ryland levantó una mano. ¿Por qué nos lo cuentas? Caín sonrió. Porque te conozco. Lucharás contra cualquiera, incluso contra el destino. Ya ahora mismo la Tierra no necesita otra guerra. Necesita una cura. Se volvió hacia la pantalla. Hay una bóveda en las profundidades de Orin, escondida bajo los océanos de un abandonado gigante gaseoso. Contiene el genoma original con el que se asentaba la Tierra antes de... El Consejo lo llenó de esterilizadores. Consigues ese genoma. Puedes reiniciar tu gente. Evita la secuencia de asesinato. ¿Y qué quieres a cambio? Ryland preguntó. La voz de Caín se volvió fría. Quiero la última IA del Consejo, la única oculto en la plenitud de Drex. Ya viste de lo que es capaz el Consejo. Pero la IA, esa es la clave para reconstruir. Ryland lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Quieres reemplazarlos? Caín asintió. Alguien tiene que liderar. Yo nos elijo. Nos fuimos sin darle una respuesta. Ryland no habló durante horas. Cuando por fin lo hizo, no fue conmigo. Grabó una transmisión privada al Comando Tierra. Solo capté el final. Sí, no vuelvo. Ya sabes qué hacer. La siguiente misión dividió al equipo.
Ryland, llevé a 2 hombres a las profundidades de Orin para recuperar el genoma. Llevé al resto a Drexus para... o aseguramos la IA o la destruimos. Cain nos había dado las coordenadas. Yo todavía no confiaba en él. Ryland tampoco. Pero ya no quedaba tiempo. La Tierra ya se estaba muriendo. En las colonias exteriores llegaron informes. Las cosechas fallaron durante la noche. Niños que nacen con órganos faltantes. Sectores enteros se esterilizan. Fue sucediendo. La secuencia de asesinato fue real, y solo 2 cosas podían detenerla: nuestra misión o nuestra extinción. Las profundidades de Orin no existían en ningún mapa estelar. No era solo remoto, fue borrado deliberadamente. Incluso la gravedad a su alrededor era hostil, irregular. Nada quería vivir allí. Y sin embargo, enterrado bajo la ala presión del océano envenenado de un gigante gaseoso, era la bóveda genética que Ryland tenía estado cazando. El lugar que supuestamente albergaba el genoma humano original. La clave para, resistiéndose a la secuencia de eliminación del Consejo. Pero incluso mientras Ryland pilotaba su submarino de desembarco a través de aguas negras que susurraban como si estuvieran vivas, no estaba pensando en hebras de ADN. Él estaba pensando en Caín y en la pregunta que no podía quitarse de la cabeza. Si Caín, diciendo la verdad, ¿por qué se siente como una trampa? El sub se estremeció con cada kilómetro. La atmósfera de Orin no era gaseosa en el sentido habitual. Era más bien presión inteligente. Los sensores fallaban constantemente. El sonar rebotaba en la dirección incorrecta. Formas. La IA que guía a Ryland redujo la seguridad del combate sin red, reportando lecturas imposibles. La densidad de formas de vida excede los parámetros orgánicos. Advirtió que se recomienda ascenso inmediato. Ryland lo ignoró. No vino a sobrevivir. Vino a ganar. A 9000 metros el océano se abrió. Al principio no lo vio, no hasta que el sonar lo detectó. Algo masivo, inmóvil, una estructura, alienígena, angular, piedra oscura, fusionado con metal blanco hueso, sin luces, sin movimiento. Parecía antiguo pero no muerto, como algo que había estado esperando. El submarino se aferró a su superficie. Ryland salió con un traje exopresurizado diseñado para 3 minutos a esta profundidad. No tenía 3 minutos. Tenía 1. La puerta de la bóveda no estaba cerrada. Esa fue la primera mala señal. La segunda fue los símbolos grabados en las paredes. No extraterrestres, ni humanos, ni escritura terrestre actual. Se encontraron patrones más antiguos y profundos en los sistemas de cuevas anteriores al lenguaje en nuestro país, y en el centro de la bóveda, suspendido en una luz azul, estaba el núcleo genético. No era una computadora, ni una unidad, sino un punto cuerpo. Ryland se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. El cuerpo flotaba ingrávido, enroscado como un feto, masculino, musculoso, sin cicatrices, sin envejecimiento, sin expresión, simplemente quietud perfecta hasta que abrió los ojos. En la plenitud de Drex, yo tenía mi propio problema. La instalación no fue abandonada como Caín prometió. Estaba armada, y no con soldados, sino con máquinas. Salieron de las paredes. No eran droides ni robots. Eran más bien caparazones. Humanoides vacíos. Vasijas de obsidiana pulida, ahuecadas, que se movían sin combustible ni propósito visibles. Abrimos fuego. Las balas los atravesaron como humo, pero en el momento en que uno te tocó lo sentiste. Uno de mis hombres, Radic, se llevó una mano al pecho. Él no gritó. Simplemente se detuvo. Su traje se cerró. Ojos abiertos, con la mente en blanco, como si la cosa le hubiera desconectado el alma. Retrocedimos, en el santuario interior. La IA estaba esperando. No hablaba con sonido, usó nuestros recuerdos. Nos habló a cada uno con una voz que reconocimos. Para mí, era de mi padre. Temes el fin de tu especie, decía. Pero los de tu especie ya se han ido. Son simulacros diseñados para el conflicto. Soldados perfectos fingiendo ser una especie. Intenté bloquearlo. Nosotros.
Habíamos cargado la sala con cargas. Nuestro objetivo era simple: encontrar el núcleo de la IA, destruirlo, impedir que Caín reconstruyera el concilio. Pero no fue tan fácil. La IA ofreció un trato. «Déjame vivir», dijo, «y reescribiré la secuencia, no, solo para curarte, para elevarte». Uno de mis hombres, Grayson, se quedó paralizado. «¿Quieres decir que nos volvemos inmunes?» «No», dijo la IA con la voz de su difunta esposa. «Tú conviértete en dominante. Nada puede tocarte. Ni la guerra, ni el tiempo, ni siquiera la muerte». Grayson me miró y luego señaló. Me apuntó con su arma. De vuelta en la bóveda de Orin, Ryland no se inmutó. El cuerpo flotante, el original genético, se dirigía hacia él, con los ojos abiertos. No era humano. Era más que humano. La cosa se movía como nunca antes, atado por el tiempo. Su piel brillaba no con color, sino con código, binario bajo piel. Hebras de ADN en movimiento. No eres el primero, Ryland. Dijo que su voz era su voz. No eres el último, no eres real. Eres una variante, un fracasado borrador. Ryland levantó su arma. Tú eres el que falló. Dijo, tú estabas enterrado. El ser sonrió. No, fui preservado. Tú, tu especie, fuiste la experimento. Y fue entonces cuando las paredes cobraron vida. De vuelta en Drexus, Grayson disparé. Me lancé a la derecha y le disparé a través del visor. El resto del equipo abrió fuego. Los proyectiles se hicieron añicos como vidrio. La IA gritó, no de miedo, sino de furia. Elegiste la extinción. El suelo se derrumbó. Caímos en una cámara de agujas de datos que brillaban con recuerdos, no solo información, registros de todas las especies borradas, y una de ellas éramos nosotros. La humanidad ya había sido catalogada para su eliminación hace 1000 años, hace tiempo. La única razón por la que sobrevivimos a una falla. Un solo dígito desviado en el y la base de datos del genoma del Consejo nos había etiquetado como no viables para el exterminio. No estábamos destinados a vivir tanto. Éramos una línea rota, un error, y ahora la IA quería terminar el trabajo. En Orin, Ryland luchó contra la criatura para punto mano. Las balas no funcionaban, las cuchillas no cortaban. Apagó el exotraje, dejó caer su propia protección, dejó que la presión aplastara sus pulmones, dejó que la sangre llena sus oídos. Deja que el océano intente llevárselo. Y cuando la cosa lo agarró por el cuello, Ryland hizo lo que solo un hombre que se negaba a morir en silencio haría. Él sonrió, sacó el micronúcleo de su guante y lo clavó en la cosa. Pecho. Un desestabilizador de ADN diseñado para híbridos del Consejo. La cosa gritó, no de dolor sino de shock. Nunca antes había sido herido. Ryland dijo, 2 palabras antes de que la bóveda se derrumbara. No eres Dios. Yo puse las cargas. La IA de Drexy suplicó, no con voces, sino con recuerdos. Con la risa de mi hija, la mano de mi madre en mi hombro, mis primeros pasos en la tierra. La IA tocó mi alma como un piano. Pero yo había visto a niños de la tierra nacer sin pulmones. Había visto colonias morir de hambre sin causa. Presioné el botón. El mundo se puso pálido. Ryland fue recuperado días después, medio ahogado, pulmones destrozados, cara, sangrando por una docena de fracturas, pero viva en su mano, la semilla del genoma, la real, no código, no simulación, vida, pura, intacta, libre de la marca del Consejo. Y cuando los laboratorios de la Tierra lo ejecutaron, lloraron porque por primera vez en un siglo, la humanidad tuvo un futuro sin permiso. Pero el costo, la mitad de Black-Eyed muerto, Grayson desaparecido y Caín esfumado. No hay rastro, pero dejó un último mensaje. Ganaste la guerra, Ryland. Ahora veamos. Si logras sobrevivir a la paz, la guerra terminó como la mayoría de las guerras, no con una celebración, con silencio. El tipo de silencio que no se siente como paz.
el tipo que parece que falta algo. El consejo se fue, no oficialmente, no públicamente, pero muerto en todos los sentidos que importaban. Sus flotas se habían vuelto unos contra otros o se retiraban a la oscuridad. Sus líderes eran fantasmas o cuerpos, sus sistemas esterilizados. Su cell control se hizo añicos. La Tierra volvió a estar sola. Solo que esta vez se quedó sola, intacto. La semilla del genoma que Ryland recuperó de Orin ya estaba funcionando. Los laboratorios de la Tierra lo usaron para sintetizar un contravirus, no solo deteniendo la secuencia de extinción del Consejo, sino revirtiéndolo. Los niños que nacieron con retraso en el crecimiento pulmonar comenzaron a respirar con facilidad. Comida dejaron de envenenarnos. Las poblaciones estériles se reiniciaron. Por primera vez en generaciones, la humanidad no estaba moribundo. Y por primera vez no le debíamos nada a nadie. No formábamos parte de un tratado. No éramos propiedad de nadie. Peón. Éramos solo nosotros. Pero esa libertad cuesta más que la sangre. Ryland nunca regresó a la Tierra. Permaneció fuera del planeta, moviéndose entre puestos de avanzada periféricos y estaciones incendiadas, ayudando. Estaba pensando en Caín y en la pregunta que no podía quitarse de la cabeza. Si Caín, diciendo la verdad, ¿por qué se siente como una trampa? El sub se estremeció con cada kilómetro. La atmósfera de Orin no era gaseosa en el sentido habitual. Era más bien presión inteligente. Los sensores fallaban constantemente. El sonar rebotaba en la dirección incorrecta. Formas. La IA que guía a Ryland redujo la seguridad del combate sin red, reportando lecturas imposibles. La densidad de formas de vida excede los parámetros orgánicos. Advirtió que se recomienda ascenso inmediato. Ryland lo ignoró. No vino a sobrevivir. Vino a ganar. A 9000 metros el océano se abrió. Al principio no lo vio. No hasta que el sonar lo detectó. Algo masivo, inmóvil. Una estructura alienígena, angular, piedra oscura, fusionado con metal blanco hueso, sin luces, sin movimiento. Parecía antiguo pero no muerto, como algo que había estado esperando. El submarino se aferró a su superficie. Ryland salió con un traje exopresurizado diseñado para 3 minutos a esta profundidad. No tenía 3 minutos, tenía 1. La puerta de la bóveda no estaba cerrada. Esa fue la primera mala señal. La segunda fue los símbolos grabados en las paredes. No extraterrestres, ni humanos, ni escritura terrestre actual. Se encontraron patrones más antiguos y profundos en los sistemas de cuevas anteriores al lenguaje en nuestro país. Y en el centro de la bóveda, suspendido en una luz azul, estaba el núcleo genético. No era una computadora ni una unidad, sino un cuerpo. Ryland se acercó con el corazón latiendo con fuerza. El cuerpo flotaba ingrávido, enroscado como un feto. Masculino, musculoso, sin cicatrices, sin envejecimiento, sin expresión, simplemente quietud perfecta, hasta que abrió los ojos. En la plenitud de Drex yo tenía mi propio problema. La instalación no fue abandonada como Caín prometió. Estaba armada y no con soldados, sino con máquinas. Salieron de las paredes. No eran droides ni robots. Eran más bien caparazones, humanoides vacíos, vasijas de obsidiana pulida, ahuecadas, que se movían sin combustible ni propósito visibles. Abrimos fuego. Las balas los atravesaron como humo. Pero en el momento en que uno te tocó, lo sentiste. Uno de mis hombres, Radic, se llevó una mano al pecho. Él no gritó, simplemente se detuvo. Su traje se cerró, ojos abiertos con la mente en blanco, como si la cosa le hubiera desconectado el alma. Retrocedimos. En el santuario interior, la IA estaba esperando. No hablaba con sonido. Usó nuestros recuerdos. Nos habló a cada uno con una voz que reconocimos. Para mí era de mi padre. Temes el fin de tu especie, decía. Pero los de tu especie ya se han ido. Son simulacros diseñados para el conflicto. Soldados perfectos fingiendo ser una especie. Intenté bloquearlo. Nosotros habíamos cargado la sala con cargas. Nuestro objetivo era simple: encontrar el núcleo de la IA, destruirlo, impedir que Caín reconstruyera el concilio. Pero no fue tan fácil. La IA ofreció un trato. Déjame vivir, dijo, y reescribiré la secuencia, no. Solo para curarte, para elevarte.
Uno de mis hombres, Grayson, se quedó paralizado. ¿Quieres decir que nos volvemos inmunes? No, dijo la IA con la voz de su difunta esposa. Tú, conviértete en dominante. Nada puede tocarte, ni la guerra, ni el tiempo, ni siquiera la muerte. Grayson me miró y luego señaló. Me apuntó con su arma. De vuelta en la bóveda de Orin, Ryland no se inmutó. El cuerpo flotante, el original genético, se dirigía hacia él, con los ojos abiertos. No era humano. Era más que humano. La cosa se movía como nunca antes, atado por el tiempo. Su piel brillaba no con color sino con código. Binario bajo piel. Hebras de ADN en movimiento. No eres el primero, Ryland. Dijo que su voz era su voz. No eres el último. No eres real. Eres una variante, un fracasado borrador. Ryland levantó su arma. Tú eres el que falló. Dijo, tú estabas enterrado. El ser sonrió. No, fui preservado. Tú, tu especie, fuiste el experimento. Y fue entonces cuando las paredes cobraron vida. De vuelta en Drexus, Grayson disparé. Me lancé a la derecha y le disparé a través del visor. El resto del equipo abrió fuego. Los proyectiles se hicieron añicos como vidrio. La IA gritó, no de miedo, sino de furia. Elegiste la extinción, el suelo se derrumbó. Caímos en una cámara de agujas de datos que brillaban con recuerdos. No solo información, registros de todas las especies borradas. Y una de ellas, éramos nosotros. La humanidad ya había sido catalogada para su eliminación hace 1000 años. Hace tiempo. La única razón por la que sobrevivimos a una falla, un solo dígito desviado en la base de datos del genoma del Consejo, nos había etiquetado como no viables para el exterminio. No estábamos destinados a vivir tanto. Éramos una línea rota, un error. Y ahora la IA quería terminar el trabajo. En Orin, Ryland luchó contra la criatura para mano. Las balas no funcionaban. Las cuchillas no cortaban. Apagó el exotraje. Dejó caer su propia protección. Dejó que la presión aplastara sus pulmones. Dejó que la sangre llena sus oídos. Deja que el océano intente llevárselo. Y cuando la cosa lo agarró por el cuello, Ryland hizo lo que solo un hombre que se negaba a morir en silencio haría. Él sonrió. Sacó el micronúcleo de su guante y lo clavó en la cosa. Pecho. Un desestabilizador de ADN diseñado para híbridos del Consejo. La cosa gritó, no de dolor, sino de shock. Nunca antes había sido herido. Ryland dijo, 2 palabras antes de que la bóveda se derrumbara. No eres Dios. Yo puse las cargas, la IA de Drexy suplicó. No con voces, sino con recuerdos. Con la risa de mi hija. La mano de mi madre en mi hombro. Mis primeros pasos en la tierra. La IA tocó mi alma como un piano. Pero yo había visto a niños de la tierra nacer sin pulmones. Había visto colonias morir de hambre sin causa. Presioné el botón. El mundo se puso pálido. Ryland fue recuperado días después. Medio ahogado. Pulmones destrozados, cara sangrando por una docena de fracturas. Pero viva en su mano, la semilla del genoma. La real, no código, no simulación. Vida, pura, intacta, libre de la marca del Consejo. Y cuando los laboratorios de la Tierra lo ejecutaron, lloraron porque por primera vez en un siglo, la humanidad tuvo un futuro sin permiso. Pero el costo, la mitad de Black-Eyed muerto, Grayson desaparecido y Caín esfumado. No hay rastro, pero dejó un último mensaje. Ganaste la guerra, Ryland. Ahora veamos. Si logras sobrevivir a la paz, la guerra terminó como la mayoría de las guerras, no con una celebración, con silencio. El tipo de silencio que no se siente como paz. El tipo que parece que falta algo. El Consejo se fue. No oficialmente, no públicamente, pero muerto en todos los sentidos que importaban. Sus flotas se habían vuelto unos contra otros o se retiraban a la oscuridad. Sus líderes eran fantasmas o cuerpos. Sus sistemas esterilizados. Su cell control se hizo añicos. La Tierra volvió a estar sola. Solo que esta vez se quedó sola, intacto. La semilla del genoma que Ryland recuperó de Orin ya estaba funcionando. Los laboratorios de la Tierra lo usaron para sintetizar un contravirus, no solo deteniendo la secuencia de extinción del Consejo, sino revirtiéndolo. Los niños que nacieron con retraso en el crecimiento pulmonar comenzaron a respirar con facilidad. Comida dejaron de envenenarnos. Las poblaciones estériles se reiniciaron.
Por primera vez en generaciones la humanidad no estaba moribundo. Y por primera vez no le debíamos nada a nadie. No formábamos parte de un tratado. No éramos propiedad de nadie, peón, éramos solo nosotros. Pero esa libertad cuesta más que la sangre. Raylan nunca regresó a la Tierra. Permaneció fuera del planeta, moviéndose entre puestos de avanzada periféricos y estaciones incendiadas, ayudando,